Capítulo 41. Dos caras de una moneda. Cuando Tsuna salió del baño, vio una figura familiar haciendo guardia, ofreciéndole un pañuelo. Gracias, Sebas, dijo Tsuna, tomando el pañuelo y usándolo para limpiarse las manos. Luego se volvió hacia Sebas, quien parecía imperturbable por los recientes acontecimientos. ¿Ha terminado con sus asuntos aquí, joven maestro?, preguntó Sebas. Sí, respondió Tsuna, aunque su tono transmitía una actitud indiferente. Sus ojos eran agudos mientras miraba alrededor del pasillo, buscando señales de cámaras de seguridad. Su ceño se hizo más profundo cuando notó una cámara apuntando en su dirección, cubriendo el área del baño. Esa cámara de seguridad parece estar rota, joven maestro, comentó Sebas, pareciendo entender la preocupación de Tsuna. Sus ojos se encontraron y los labios de Tsuna se curvaron en una sutil sonrisa, transmitiendo su aprobación a Sebas, quien respondió con un leve asentimiento y una sonrisa propia. ¡Qué coincidencia! Mientras Tsuna y Sebas se preparaban para partir, una voz repentinamente interrumpió su conversación. Se giraron y encontraron a Imayoshi acercándose con una conducta tranquila, una sonrisa educada en su rostro y los ojos cerrados. Imayoshi había estado buscando a Hanamiya, su compañera de equipo, ya que se suponía que debían salir juntas del gimnasio. Descubrir a Tsuna aquí fue un giro inesperado. Imayoshi no pudo evitar sentirse desconcertado por la presencia del mayordomo de Tsuna, Sebas, quien tenía un aire refinado. Sabía que no era un tipo común y corriente, pero, reflexionó Imayoshi en silencio, lanzando una mirada rápida y evaluadora a Sebas. Pensar que tenía un mayordomo personal como este. Una sensación inquietante se apoderó de él. Imayoshi entrecerró los ojos hacia el dúo, su voz mantuvo su habitual cortesía mientras preguntaba: ¿Han visto ustedes dos a un miembro de nuestro equipo por aquí? Tsuna miró tranquilamente a Imayoshi antes de dirigir su atención a Sebas y le preguntó: Sebas, ¿ves a alguien más aquí además de mí? No, joven maestro, fue la rápida e inquebrantable respuesta de Sebas, dejando a Tsuna encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Lo escuchaste? No hay nadie más aquí, declaró Tsuna, girando sobre sus talones y alejándose. Imayoshi no podía evitar la sensación de que algo andaba mal, aunque no podía identificarlo. Sin embargo, siguió la conversación con una expresión algo desconcertada mientras veía a Tsuna alejarse. Un gemido bajo y doloroso resonó en el baño, sacando a Imayoshi de sus pensamientos. Alarmado, entró corriendo y se encontró con la impactante visión de Hanamiya siendo golpeado y apenas aguantando. La mente de Imayoshi se aceleró al recordar su reciente encuentro con Tsuna en el pasillo. El contraste entre el comportamiento casual de Tsuna y la violencia a la que ahora se enfrentaba envió un escalofrío por la espalda de Imayoshi. Recuperando la compostura, Imayoshi rápidamente se puso en contacto con el entrenador de Ibiya y se produjo el caos en el gimnasio. Hanamiya fue transportada rápidamente al hospital más cercano. Sus heridas fueron graves, dejándolo maltratado y casi irreconocible. Sumándose a la sombría situación, Hanamiya mostró signos de miedo intenso, lo que llevó al hospital a considerar su bienestar mental. Como resultado, fue programado para un mes de tratamiento y cuidados intensivos. Al comprender la gravedad de la situación, Imayoshi informó rápidamente al entrenador de Ibiya sobre el incidente. La ira del entrenador estalló cuando exigieron una revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al agresor y llevarlo ante la justicia. Si la evidencia respaldaba el relato de Imayoshi, insistieron en que Tsuna debería ser excluido de todos los torneos futuros, con Teiko descalificado del actual. Sin embargo, para su sorpresa, la cámara de seguridad del pasillo había fallado misteriosamente en el momento preciso del incidente. Lo que fue aún más desconcertante fue que no solo una cámara, sino todo el sistema de seguridad del gimnasio se había apagado durante ese periodo. Para aumentar la complejidad de la situación, las imágenes grabadas durante todo un mes habían desaparecido, sin posibilidad de recuperación. Las circunstancias que rodearon el incidente habían tomado un cariz decididamente enigmático. Al carecer de pruebas sustanciales, se encontraron en un atolladero legal.
Asumir el vástago de una poderosa familia de conglomerados con acceso a abogados de élite probablemente resultaría en una batalla legal inútil. Incluso si lograran encontrar un abogado decente, la mera participación del vástago de la familia Kazama atraería una inmensa atención de los medios y a individuos oportunistas deseosos de alinearse con tal influencia. Después de sopesar estas sombrías perspectivas, aceptaron la situación de mala gana. Su frustración era palpable mientras apretaban las mandíbulas con resignación. Mientras tanto, en el resto de la ciudad el ambiente era marcadamente diferente. Cuando Tsuna entró en la sala VIP, fue recibido con una visión inesperada. Jejeje. El entrenador asistente Sanada estalló en carcajadas. Su rostro se sonrojó de un rojo brillante. Esta exhibición inusual dejó a los demás boquiabiertos de asombro. Verás, hay una chica que me gustaba, comenzó a contar Sanada con abandono, sin prestar atención a las expresiones de incredulidad de sus alumnos. Continuó su historia, puntuándola con sorbos de sake. Yo era bastante tímida en ese entonces, pero cuando ella me rechazó, mirando a su marido, no puedo evitar pensar, soy mejor que él, perra, jajaja. Al ver esto, Tsuna hizo un gesto en silencio a Nijimura, instándolo a proporcionar algún contexto para esta escena inesperada. Nijimura, rascándose la cabeza un tanto torpemente, procedió a informar a Tsuna sobre la situación. Explicó que todos habían estado muy entusiasmados con la perspectiva de disfrutar de una cena elegante y lujosa, especialmente porque la casa invitaba. Sekiguchi llamó al entrenador asistente Sanada para compartirle las buenas noticias e invitarlo a unirse al banquete. Al principio todo iba bastante bien. Pero entonces, mientras se sentaban en este exclusivo restaurante, Sanada tuvo una revelación. Descubrió que el lugar ofrecía sake Huyondai, una marca extraordinariamente rara y reconocida que era considerada una de las mejores del mundo. Normalmente, este sake estaba reservado solo para VIP, pero lo disfrutaban gratis debido a su conexión con Tsuna. Este descubrimiento había puesto a Sanada en un estado de puro deleite y, bueno, se dejó llevar un poco, pidiendo un vaso tras otro. El sake tuvo un efecto sorprendente en Sanada, transformándolo en una persona completamente diferente. Ahora se comportaba de una manera completamente inusual en él, gracias al alcohol. Todo lo que Tsuna pudo hacer en respuesta fue masajear sus sienes, casi sin palabras por toda la situación. Nijimura ofreció una mirada de disculpa en nombre de Sanada, pero Tsuna simplemente sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Les aseguró, chicos, no se trata de cuánto gastaron hoy. Me preocupa más que el entrenador asistente Sanada se despierte mañana con bastante resaca. Hizo una pausa, considerando la personalidad de Sanada. Conociéndolo, podría decidir vengarse de nosotros intensificando nuestro entrenamiento. ¿Qué? Nuestro entrenamiento ya es brutal. Exclamó Kubota, su sorpresa era evidente. Tsuna y Nijimura intercambiaron miradas silenciosas, desconcertados por el arrebato de Kubota. Kubota era típicamente una persona reservada, por lo que su repentino arrebato los dejó desconcertados. Nijimura se volvió hacia Sekiguchi y le preguntó, ¿qué bebió? Sekiguchi, igualmente perplejo, tomó un vaso y lo olió. Oh, joder, fue por el sake. Tsuna no pudo evitar negar con la cabeza ante la situación, su falta de palabras era evidente. Comenzó a preguntarse si enviarlos al restaurante que tenía delante había sido una mala idea. Capítulo 42. Convertirse en titulares. Todo pareció volver a la normalidad al día siguiente, con una notable excepción. Sanada fruncía el ceño perpetuamente. Los estudiantes de primer año, que acababan de regresar de su viaje, no podían entender esto. Habían logrado la victoria contra Ibilla, lo que debería haber sido motivo de celebración. Por lo general, el entrenador asistente Sanada al menos esbozaría una pequeña sonrisa. Lo que aumentó la confusión fue que cuando se acercaron a los de segundo año, esperando una explicación, su superior parecía poseer algún conocimiento oculto, pero permaneció con los labios apretados. Desconcertados, recurrieron a Tsuna en busca de respuestas. Tsuna suspiró, tratando de encontrar palabras que no revelaran demasiado. Digamos que ayer fuimos testigos de algo inusual. Esta respuesta críptica solo alimentó su curiosidad.
con el próximo partido a la vuelta de la esquina, los jugadores esperaban una sesión de entrenamiento ligera para mantener su forma. Sin embargo, la práctica actual resultó inesperadamente agotadora. Después de la exigente sesión de entrenamiento, el entrenador asistente Sanada detuvo al equipo cuando estaban a punto de dirigirse a un restaurante de comida rápida cercano para relajarse. Necesito que todos, excepto los de primer año, se queden atrás por un tiempo, instruyó Sanada, provocando gemidos de decepción de los jugadores mayores. Los estudiantes de primer año, desconcertados por esto, abandonaron el gimnasio en estado de confusión. ¿A qué se debe todo esto? Aomine refunfuñó en voz alta. Tsuna ofreció una leve sonrisa mientras explicaba. Los mayores están practicando un poco más. ¿Ah, por qué? Preguntó Aomine, con el ceño fruncido por el desconcierto. No me mires, yo también estoy a oscuras sobre esto. Tsuna dijo con indiferencia mientras mentía entre dientes, levantando los hombros ligeramente. Está realmente bien. Tenemos otro partido mañana. Asegurarnos de que estén en su mejor forma debería ser la prioridad, no entrenamiento adicional, cuestionó Akashi mientras se dirigían hacia su destino. Midorima se ajustó las gafas y asintió de acuerdo con las preocupaciones de Akashi. Todos los ojos se volvieron hacia Tsuna, esperando una explicación. Bueno, en cierto modo tienes razón. Pero debería estar bien. Ahora somos los titulares, aclaró Tsuna. El rostro de Aomine se iluminó con una amplia sonrisa. Entonces, ¿eso significa que tendremos más tiempo para jugar, eh? Akashi permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. En la mayoría de los casos, se priorizó a los jugadores experimentados como titulares. En su caso, si bien los de primer año podían tener la oportunidad de ser titulares, normalmente dependía de los datos proporcionados por Momoi para adaptarse a los oponentes. Y el hecho de que todos los de primer año fueran ahora titulares de Teiko, un equipo considerado uno de los principales contendientes para el torneo, no tenía precedentes. No parecía posible a menos que hubiera ocurrido algo extraordinario. Tsuna entendió la perspectiva de Akashi. Sin embargo, lo que Sanada había presenciado el día anterior no era algo típico en el panorama del baloncesto. Especialmente en la escuela secundaria, era algo inaudito que un jugador de primer año controlara todo el flujo del juego. Sanada se dio cuenta de que había subestimado no solo a Tsuna, sino también el potencial de la futura generación de los milagros. Por eso decidió ponerlos en el 11 inicial, creyendo que más tiempo de juego les ayudaría a desarrollar sus talentos aún más rápido. Oye, mira esto, todos los prodigios saliendo juntos, una voz interrumpió su conversación. Se giraron para ver a un chico alto y atlético con cabello gris claro. ¿Quién es este tipo? Susurró Aomine, claramente desconcertado. Midorima se ajustó las gafas y se encogió de hombros. Akashi suspiró levemente y explicó, ese es Shogo Aizaki. El que siempre se salta la práctica, ¿verdad? Preguntó Kuroko, con el ceño fruncido por la incertidumbre. Murasaki Vara asintió, sin importarle mucho, pero masticando un nuevo refrigerio que había encontrado en la cafetería de la escuela. Aizaki, sintiéndose ignorado y ligeramente irritado, se acercó a ellos. Vio la casualidad de que la persona más cercana a él era Tsuna. Al ver esto, Aomine susurró de nuevo. Esto no se ve bien. Ah, ¿por qué? Preguntó Kuroko, claramente desconcertado. Pero antes de que alguien pudiera responder la pregunta de Kuroko, Aizaki casualmente extendió la mano como si estuviera a punto de poner su mano sobre el hombro de Tsuna. Sin embargo, para su sorpresa, el mundo de repente giró a su alrededor y se encontró tirado en el suelo, contemplando el cielo nocturno de Tokio. ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? Murmuró Aizaki, su confusión evidente. No tenía idea de lo que acababa de ocurrir. Tsuna miró a Aizaki y dijo con calma. Por favor, no me toques como si fuéramos viejos amigos. No lo aprecio. Al escuchar esto, Aizaki se encontró con la mirada fría y penetrante de Tsuna, y sintió como si sus ojos estuvieran taladrando su alma. Una extraña sensación de asfixia lo invadió. Antes de que Aizaki pudiera entender la desconcertante sensación, Tsuna continuó caminando hacia adelante, dejándolo completamente desconcertado por el extraño giro de los acontecimientos.
La boca de Kuroko formó una sorprendida O mientras observaba a Tsuna alejarse, sus acciones dejando una persistente sensación de asombro. El resto del grupo simplemente se encogió de hombros y siguió a Tsuna, alcanzándolo mientras avanzaban. Aomine se rascó la cabeza y explicó: mira, eso es lo que pasa cuando tocas a Tsuna sin pensar. Akashi, con una sonrisa divertida, sacudió ligeramente la cabeza. Pero, Aomine, debí hacer eso a veces. Kuroko caminó junto a los demás, mirando hacia atrás a la expresión desconcertada de Aizaki en el suelo. Dijo Midorima, ajustándose las gafas mientras hablaba, es un poco diferente. Tsuna ya considera a Aomine un amigo, así que está bien que Aomine haga eso. Continuó, sosteniendo una pequeña pandereta en la mano. En realidad, puedo identificarme. No me gusta cuando alguien, incluso un amigo, me toca descuidadamente. Añadió Midorima, su tono reflejaba su seriedad habitual. Aomine se rió entre dientes, ignorando el tema. Se sintió un poco tímido mientras se rascaba el cuello con torpeza. Jaja, dejémoslo. Tsuna, ¿cómo estuvo el partido ayer? Su risa desvió la conversación hacia un tema que todos estaban ansiosos por discutir. Todos los ojos se volvieron hacia Tsuna. Incluso Murasaki Vara, que normalmente se mantenía reservado, lo miró en busca de una respuesta. Tsuna sonrió mientras compartía. Debo decir que el combate contra Ibilla fue uno de los más difíciles que hemos tenido. Esta respuesta tomó a todos por sorpresa. ¿En serio? Maldita sea, debería haberme saltado ese viaje como tú, Tsuna, se lamentó Aomine, su rostro reflejaba su arrepentimiento. Debe haber sido un verdadero desafío si Tsuna lo consideró un partido difícil. Con eso, se lanzaron a discutir el juego, aparentemente olvidándose de la breve intrusión de Aizaki como si fuera una molestia pasajera. Capítulo 43. No calificado. Al día siguiente, Teiko regresó al gimnasio Yoyohit para enfrentarse a Kamata West. Ganar este juego aseguraría su lugar en la final, y una mezcla de nerviosismo y emoción llenaba el aire. En el vestuario designado del equipo, Nijimura intercambió un gesto sutil con el entrenador asistente Sanada, quien se frotaba las sienes. No puedes hablar en serio, murmuró Sanada en voz baja, aunque secretamente apoyó la decisión de Nijimura. El resto del equipo miró a Nijimura con incredulidad. Una situación así nunca antes había ocurrido en la historia del club de baloncesto de Teiko. De hecho, no tuvo precedentes. Sin embargo, Nijimura enfrentó sus expresiones de asombro con compostura e hizo su anuncio. Después de nuestro último juego, me di cuenta de que tal vez no estaría calificado para el puesto de capitán. Mi compostura se desplomó, admitió Nijimura, volviéndose hacia Tsuna. Si no fuera porque Tsuna intervino y me detuvo, podríamos haber sido descalificados por mis acciones. Continuó, reconociendo que Tsuna había evitado un desastre potencial y había reunido al equipo cuando la frustración amenazaba con abrumarlos. La rapidez de pensamiento y el liderazgo de Tsuna los habían llevado a la victoria, y Nijimura se sintió humillado como capitán. Por eso, declaró Nijimura con firmeza, creo que Tsuna sería un mejor capitán. Esto tomó a Akashi por sorpresa. Después de escuchar la historia completa del último juego la noche anterior, reconoció el liderazgo excepcional de Tsuna. Akashi reconoció las capacidades de liderazgo de Tsuna. Pero verlo recibir tal reconocimiento todavía lo sorprendió. En el fondo, Akashi sintió una sensación de constricción. Tanto él como Tsuna provenían de familias influyentes que arraigaron en ellas la idea de ser siempre los mejores. Mirando a Tsuna, quien escuchaba atentamente a Nijimura, Akashi no podía negar que tenía que respetar al descendiente de la familia Kazama. Pensó. Por mucho que odie admitirlo, hay mucho que podría aprender de él. Santo cielo, Tsuna, eso es increíble. Exclamó Aomine, su emoción evidente. Kuroko asintió con la cabeza, igualmente sorprendida. Esta es probablemente la primera vez que algo como esto sucede en nuestra escuela, comentó Midorima mientras atendía sus dedos vendados. Los demás miraron a Tsuna con asombro, incluso Murasaki Vara, a quien normalmente solo le importaba el baloncesto. Tsuna simplemente escuchó, sin ofrecer ninguna respuesta inmediata, su atención ahora en Sanada, quien tenía la autoridad para tomar esta decisión. Para su propia sorpresa, Tsuna no se mostró reacio a la idea de ser capitán.
Estaba acostumbrado a liderar grupos mucho más grandes, como una empresa multimillonaria, por lo que, en comparación, liderar un pequeño equipo de baloncesto le parecía muy sencillo. Aunque inicialmente dudaron, los jugadores mayores habían desarrollado una confianza total en el liderazgo de Tsuna, especialmente después de su último juego. Esta confianza en su toma de decisiones fue evidente cuando apoyaron la sugerencia de Nijimura. Al ver que nadie parecía oponerse a la idea, Sanada dejó escapar un suspiro y se volvió hacia Tsuna. ¿Te sientes cómodo con esto? No me importa asumir el papel, respondió Tsuna encogiéndose de hombros casualmente, y Sanada asintió en reconocimiento. Muy bien, a partir de hoy nombro oficialmente a Tsunayoshi Kazama como el nuevo capitán del equipo de baloncesto de Teiko, declaró Sanada con tono de autoridad. Luego se volvió hacia Nijimura y continuó. Sin embargo, espero que tú, Nijimura, ayudes a Kazama a familiarizarse con el papel. De ahora en adelante serás el vicecapitán. Nijimura asintió en silencio. Pasemos a discutir nuestra estrategia para el partido de hoy, dijo Sanada, haciendo un gesto a Momoi para que distribuyera los datos del oponente a los jugadores iniciales. Como siempre, Aomine rechazó la forma, un hábito que todos los demás ignoraron. Tienen algunos jugadores fuertes, especialmente esos Genius Twins, comentó Sanada mientras hojeaba los datos en su tableta, proporcionados por Momoi. Tenemos que estar atentos a sus combinaciones. Dado su estilo agresivo, nos centraremos en un enfoque más defensivo y contrarrestaremos sus ataques, explicó. Después de que todos asintieron con la cabeza, Sanada se volvió hacia Tsuna y le pidió su opinión. Tsuna, asintiendo con aprobación, dijo, eso suena como una estrategia sólida. Pero, continuó Tsuna, tengo un enfoque alternativo en mente. Sanada, intrigada, animó a Tsuna a compartir sus pensamientos. Adelante, escuchémoslo. Tsuna explicó, yo sugiero lo contrario. Deberíamos ser agresivos desde el principio y llevarles el juego. Akashi parecía preocupado mientras expresaba sus dudas. Pero Kamata West también es conocido por su estilo de juego agresivo. No importará si seguimos anotando mientras ellos hacen lo mismo. Midorima intervino, apoyando el punto de Akashi. También son conocidos por adaptarse rápidamente a las tácticas de sus oponentes. No debemos subestimar su defensa. Sanada asintió con la cabeza y Tsuna respondió con una sonrisa tranquila. He considerado esos puntos también. No nos apegaremos a un patrón. Haré un combo con Kuroko para iniciar diferentes patrones de ataque una y otra vez. Tsuna describió su estrategia en detalle, asignando roles específicos a cada jugador en la cancha. También enfatizó la importancia de que Kuroko y Murasakibara trabajen juntos en defensa. Para asegurarse de que las habilidades de Kuroko estuvieran al máximo durante la primera mitad del juego, Tsuna decidió que Akashi se sentara temporalmente en el banco. Planeaba poner a Akashi en juego durante la segunda mitad, cuando cambiaron a un plan de juego diferente. A medida que el juego progresara y las tácticas de desvío de Kuroko comenzaran a perder efectividad, sería hora de traer a Akashi a la cancha. Tsuna y Murasakibara se harían cargo de la defensa, mientras que Midorima y Aomine, apoyados por Akashi, serían sus principales atacantes. Tsuna creía que este arreglo sería la forma más eficiente de seguir acumulando puntos. Por supuesto, Tsuna y Murasakibara mantendrían una distancia estratégica en caso de que fueran necesarios durante una jugada ofensiva. El resto del equipo marcaría cada uno a un jugador contrario para aplicar presión defensiva. Tsuna no incluyó a Isaki en la ecuación. Isaki también se había saltado el juego de hoy, alegando que estaba enfermo, aunque esa era una excusa común para él. Tsuna no estaba del todo seguro de cómo esta nueva estrategia afectaría la mentalidad de la futura generación de los milagros. Sabía que tendían a jugar de manera más agresiva una vez que se daban cuenta de que no necesitaban jugar de manera conservadora, especialmente cuando entraron a su segundo año y comenzaron a acercarse a su máximo potencial. Sin embargo, Tsuna se centró principalmente en lograr los mejores resultados posibles con la estrategia más eficiente, sin importar cómo podría cambiar la mentalidad de sus compañeros de equipo a largo plazo. Una vez que Tsuna explicó su plan al equipo, Sanada aceptó intentarlo, curioso por el posible resultado. Los demás jugadores no expresaron ninguna objeción.
Con la estrategia en marcha, salieron de la sala y se dirigieron a la cancha para enfrentar a sus oponentes. Capítulo 44. Los gemelos genios. Una vez que ingresaron a la cancha y completaron los saludos habituales, se les indicó que realizarán un calentamiento durante unos minutos en la cancha. Durante su calentamiento, Tsuna observó cuidadosamente a sus oponentes, concentrándose en los Genius Twins, quienes sin duda eran los jugadores estrella del equipo contrario. Tsuna no podía negar sus habilidades excepcionales, pero también notó que el resto de sus oponentes eran bastante sólidos. Tenía sentido, de verdad. Después de todo, sus oponentes eran fuertes contendientes por el campeonato, por lo que tener un equipo con jugadores sólidos era natural. Cuando finalmente comenzó el juego, el plan de Teiko se puso en marcha. Rápidamente tomaron el control del impulso del juego y tomaron una temprana ventaja en el marcador. Si bien su ofensiva y defensa no fueron perfectas, los Genius Twins estuvieron a la altura de su reputación. Sin embargo, gracias al efectivo combo de Murasaki-Vara y Kuroko, lograron manejar los ataques de sus oponentes con relativa facilidad. Mientras Tsuna observaba a los Genius Twins en acción, el dúo dinámico de Kuroko y Kagami me vino a la mente del canon. Sin embargo, hubo una diferencia notable entre los dos dúos. El contraste residía en los roles de apoyo y atacante principal. En el caso de Kuroko y Kagami, sus roles estaban claramente definidos, con Kuroko como apoyo y Kagami como principal anotador. Sin embargo, los Genius Twins mostraron una notable flexibilidad en sus roles, cambiando sin problemas entre apoyar y liderar el ataque. Si bien su plan de juego se estaba desarrollando bastante bien, surgió un pequeño contratiempo a mediados del segundo cuarto. Kuroko parecía estar visiblemente fatigado, luchando por recuperar el aliento cuando llegaron a este punto del juego. Al ver esto, el entrenador asistente Sanada pidió un tiempo muerto para comprobar el estado de Kuroko. Y resulta que la intensidad del juego era demasiado para él. Luego, Sanada le dijo al equipo que cambiara su estrategia, poniendo a Kasi antes para reemplazar a Kuroko. Tsuna también estuvo de acuerdo con esto, ya que esforzarse demasiado a Kuroko lo haría propenso a lesionarse. La alteración inesperada de su plan de juego tomó a Kamata West con la guardia baja. Habían comenzado a adaptarse al estilo de juego de Teiko con Kuroko y habían ido ganando impulso en un intento de cambiar el juego a su favor. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron interrumpidos por este cambio repentino, lo que los obligó a adaptarse sobre la marcha a la nueva jugabilidad de Teiko con Akashi en la cancha. Al concluir la primera mitad, Teiko mantenía una ventaja dominante. Luego de un breve respiro, ambos equipos regresaron a la cancha, listos para reanudar el juego y determinar quién avanzaría a la final. En el tercer cuarto, Kamata West mostró un cambio de estrategia. Asignaron a los Genius Twins un enfoque defensivo, lo que plantea un desafío formidable para la ofensiva de Teiko. Anotar se volvió más difícil, lo que llevó a Sanada a pedir otro tiempo muerto. Sanada, observando la situación desde el banquillo, se dirigió al equipo. Su plan es bastante eficaz porque nos dificulta sumar más puntos, comentó. Lanzando una mirada hacia el banco de Kamata West, particularmente a los Genius Twins, Sanada agregó. Ciertamente están a la altura de su reputación como Genius Twins, ¿no? Estos dos jugadores no solo eran fuertes física y técnicamente, sino que su capacidad para tomar decisiones inteligentes e idear movimientos y combinaciones únicas era realmente impresionante. Sanada decidió que era hora de modificar su estrategia. Comenzó. Creo que deberíamos hacer algunos ajustes. Pero Tsuna lo interrumpió, afirmando firmemente. No, sigamos con el plan actual. Sanada dirigió su atención a Tsuna, la curiosidad evidente en su expresión. Hizo un gesto con los ojos, lo que provocó que Tsuna explicara su decisión. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Tsuna mientras miraba a los Genius Twins, quienes mostraban signos de fatiga. Sigamos con nuestro enfoque agresivo y mantengamos la presión sobre estos dos. Los ojos de Sanada se abrieron cuando notó la condición de los mellizos. Se dio cuenta de que mantener su combo desde el primer cuarto debía haberles pasado factura. Incluso alguien con la resistencia de Murasaki-Vara no duraría tanto bajo una presión tan intensa. Excelente observación, Kazama, admitió Sanada, reconociendo el buen ojo de Tsuna. Luego se volvió hacia el resto del equipo y declaró: seguiremos el ejemplo de nuestro capitán.
Entendieron todos. Al observar los asentimientos unánimes del equipo, Sanada aplaudió para enfatizar su punto. ¡Genial! Regresemos y aseguremos esta victoria. Comenzaron a levantarse del banquillo, pero un jugador permaneció sentado, perdido en sus pensamientos. Daiki. Daiki. Exclamó Momoi, sacudiendo vigorosamente a Aomine. Lentamente, Aomine volvió a la realidad, mirando a su alrededor desconcertado. ¿Eh? Oh. Midorima dejó escapar un suspiro, claramente exasperada. ¿En serio? Renunciaré para el próximo juego si sigues así, Daiki, bromeó Tsuna, con un tono ligero. A pesar de la broma, Tsuna mantuvo su comportamiento sereno, lo que provocó que Aomine lo tomara en serio. Oye, no quise decir eso de esa manera. Lo siento, respondió rápidamente Aomine, un poco nervioso. Se apresuró a aclarar. Estaba realmente entusiasmado por enfrentarme a un oponente tan fuerte. Mi mente comenzó a volverse loca con las posibilidades de enfrentarme a ellos una y otra vez. Eso suena como una tontería, se burló Midorima, claramente poco convencido. Eso es simplemente el clásico Aomine. Dijo Kuroko con una sonrisa mientras se sentaba cómodamente en el banco, saliendo en su defensa. Yo tampoco lo creo a menos que me ofrezcas algunos bocadillos. Murasaki Vara dijo con indiferencia. Aomine, aparentemente preparado para esto, mágicamente produjo un bocadillo de la nada y rápidamente se lo entregó a Murasaki Vara, ganándose instantáneamente su apoyo. Eres bastante oportunista, Murasaki Vara. Midorima quedó casi sin palabras ante esta vista. Akashi sonrió levemente ante esto y dijo, aunque fue bastante increíble, te confiaré este. Mientras seguían bromeando mientras caminaban hacia la cancha, Momoi solo los miró cálidamente. El entrenador asistente Sanada negó levemente con la cabeza, pero si miras de cerca, había una pequeña sonrisa en sus labios. Aunque mentalmente era mucho mayor que ellos, el propio Tsuna estaba contento de venir con Teiko y mezclarse con ellos mientras reía durante un largo rato, actuando completamente como si tuviera su edad física. Por primera vez en mucho tiempo, Tsuna sintió que tenía amigos que eran verdaderos amigos. No podía precisar exactamente en qué momento de su vida tener compañeros genuinos se había convertido en una rareza. La mayoría de sus experiencias pasadas habían estado definidas por relaciones jerárquicas, especialmente en su vida anterior. Incluso en su vida actual, como heredero de la familia Kazama, esta dinámica superior-subordinado se había convertido en una segunda naturaleza para él. Pero ahora, mientras escuchaba sus bromas, Tsuna no pudo evitar pensar, esto no se siente nada mal. Las bromas fueron refrescantes y continuaron hasta que el árbitro estuvo a punto de hacer sonar el silbato, señalando la reanudación del juego. Capítulo 45. A la final. Mientras el juego avanzaba, la emoción de Aomine alimentó el ataque agresivo de Teiko. Presionaron implacablemente a los Genius Twins, quienes parecían visiblemente agotados. Reconociendo la presión sobre sus jugadores estrella, el entrenador del Kamata West decidió sabiamente enviarlos a la banca temporalmente. Las lesiones por esfuerzo excesivo podrían ser desastrosas. Tsuna, siempre oportunista, vio esto como una oportunidad. Pidió un asalto total, sabiendo que la ausencia de los Genius Twins era su oportunidad para dominar. Desde fuera, Sanada notó el cambio, pero lo acogió con agrado. Tenía una sonrisa de satisfacción, apoyando plenamente este cambio de estrategia. Este abrupto cambio de estrategia dejó a Kamata West en el caos. Estaban completamente indefensos ante el ataque agresivo de Teiko. La ausencia de los Genius Twins dañó la defensa de Kamata West y paralizó su propio ataque. Murasaki Vara, una potencia defensiva, se aseguró de ello. Desde el margen, los Genius Twins solo pudieron apretar los dientes con frustración. Su ardiente deseo de ganar chocó con la realidad de que sus jóvenes cuerpos no podían soportar la presión implacable. Con la brecha de puntuación cada vez mayor, Kamata West parecía a punto de darse por vencido ante la implacable ofensiva de Teiko. Finalmente, el árbitro pitó el final del tercer cuarto. Sentado en el banco, Sanada observaba a sus oponentes con una mirada contemplativa. Es poco probable que devuelvan a los gemelos con su condición.
Simplemente mantener este impulso debería asegurar nuestra victoria, reflexionó en voz baja, estudiando las expresiones de determinación en los rostros de sus jugadores. Al ver su entusiasmo y determinación, Sanada asintió para sí mismo. Supongo que no hay nada que deba modificar en esta situación actual. Sin embargo, Tsuna tenía una perspectiva diferente. Habló y dijo: entrenador asistente, traigamos a Kuroko de regreso. Vamos a volver al principio, ¿eh? Sanada reflexionó por un momento, sus pensamientos eran audibles. Dada su situación actual, cree que no hay necesidad de ningún cambio. Sin embargo, habiendo observado la impecable toma de decisiones de Tsuna hasta el momento, Sanada confió en su juicio. Tsuna sacudió la cabeza, ofreciendo una aclaración. No es un reinicio completo. Reemplazaremos a Aomine con Akashi en el banco. ¿Qué?, exclamó Aomine. ¿En serio? Estaba prestando atención por una vez, ¿y ahora quieres enviarme a la banca? Aomine estaba desconcertado. Había anticipado con impaciencia la última etapa para decidir el ganador del juego, por lo que salir de allí no sería divertido para él. Akashi, por otro lado, quedó desconcertado. Se sintió aliviado de no ser enviado a la banca esta vez, pero no pudo evitar preguntarse por qué Tsuna había tomado esta decisión. Tsuna ofreció una sonrisa tranquilizadora. No hay necesidad de preocuparte, Aomine. Es solo un descanso temporal para ti. Tsuna luego se volvió hacia Akashi y le explicó: ahora, necesito que cambies de posición conmigo. Asumiré el papel de Aomine por un tiempo. A pesar de que Tsuna dijo que ocuparía el papel de Aomine, su estilo de juego introdujo nuevas posibilidades para Teiko. Tsuna no solo era hábil para anotar, sino que también se destacó en orquestar jugadas y pasar el balón de manera efectiva para crear oportunidades de gol. Sanada, aunque desconcertado, estuvo de acuerdo con la decisión de Tsuna. Muy bien, confío en que tengas una buena razón para esto. ¿Te importaría compartirla con nosotros? Tsuna sintió y explicó: creo que los gemelos volverán a la acción este trimestre. Sanada frunció el ceño al escuchar esto y lanzó una mirada escéptica a los gemelos. Tenía serias dudas de que su estado les permitiera volver al juego. Sin embargo, Tsuna tenía una expresión de confianza, por lo que Sanada casualmente se encogió de hombros. Su impulso fue lo suficientemente fuerte. Un pequeño contratiempo no importaría mucho. Aunque Tsuna notó la duda en la expresión de Sanada, no le prestó mucha atención. El silbato del árbitro marcó el inicio del último cuarto, el momento que determinaría el ganador del partido. Como Tsuna había previsto, los Genius Twins regresaron a la corte, para sorpresa de Sanada. En realidad regresaron. ¿Cómo supo eso? Sanada no podía entenderlo. Se esperaba que no todos pudieran entenderlo, pero estaba bastante claro para Tsuna. Reconoció la ardiente determinación de los gemelos, que no flaqueó a pesar de la importante diferencia de puntuación. Su inquebrantable determinación tocó una fibra sensible en él. Le recordó sus propias experiencias, la frustración de ver a su equipo luchar mientras se siente impotente para marcar la diferencia. Tsuna comprendió plenamente cómo tales circunstancias podían alimentar la determinación de uno. Miró su ardiente determinación y no pudo evitar sonreír, recordando su propio pasado. Su situación era algo más favorable que la suya en aquel entonces, y la sonrisa de Tsuna estaba teñida de nostalgia al recordar sus propias luchas. Se había enfrentado a probabilidades insuperables con cero posibilidades de ganar en su vida anterior, pero aún así había dado todo para cambiar lo imposible. Era patético si lo pensaba con lógica. Pero a veces los sentimientos importaban más que la lógica. En comparación, los Genius Twins tenían una posición más fuerte. Impulsados por su ardiente determinación, Kamata West regresó al juego con un estilo de juego agresivo y los Genius Twins mostraron sus excepcionales habilidades. Después de estar en la banca por un tiempo, los gemelos confiaban en que podían ser creativos con sus combos. Esta vez al margen les permitió observar atentamente la estrategia y el estilo de juego de Teiko desde fuera. Observar desde el banco les permitió detectar los hábitos y patrones de Teiko e idear tácticas para abrirse paso o contrarrestar sus movimientos. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando vieron a Teiko emplear una nueva estrategia, ya que Akashi y Murasaki Bara asumieron roles centrales en la defensa esta vez.
Tsuna no pudo evitar sonreír levemente ante su reacción de desconcierto. Parecía que había anticipado esto. No era una estrategia completamente nueva. Se parecía a lo que se había visto en zonas anteriores. Sin embargo, el cambio de jugadores tuvo un impacto significativo, provocando ajustes en el flujo del juego. Lo mismo se aplica a sus jugadas ofensivas. Con Tsuna asumiendo el papel de Aomine, Kamata West luchó por defenderse de los ataques de Teiko, incluso con el regreso de los Genius Twins. Sin embargo, la determinación a los ojos de los Genius Twins se mantuvo inquebrantable, incluso cuando las cosas seguían siendo difíciles. Tsuna no pudo evitar reconocer su increíble espíritu, una cualidad que respetaba profundamente, especialmente en comparación con algunos de los otros jugadores de Kamata West que parecían a punto de darse por vencidos. Su determinación es realmente impresionante, comentó Tsuna lo suficientemente alto como para que Akashi lo oyera. Sus palabras fueron un verdadero cumplido. Pero la determinación solo puede llevarte hasta cierto punto cuando tu cuerpo alcanza sus límites. Los ojos de Akashi se abrieron cuando se volvió hacia los gemelos y los vio colapsar. Sus cuerpos parecían haber cedido y estaban tirados en el suelo, retorciéndose. Podría haber predicho esto también. Midorima, que había escuchado esas palabras, no pudo evitar estremecerse al pensarlo. La expresión de Akashi se volvió seria cuando se dio cuenta de que necesitaba prestar mucha atención. Tsuna parecía imperturbable por la condición de los gemelos, mientras le indicaba a Sanada que volviera a poner a Aomine. Sanada, por otro lado, quedó desconcertada. Había asumido que la declaración de Tsuna acerca de que Aomine había sido enviado temporalmente a la banca era para apaciguarlo. Pero parecía que Tsuna había planeado esto desde el principio. Con Aomine de vuelta en la cancha y los gemelos en la banca, Teiko volvió a su estilo de juego agresivo a toda velocidad, dejando a sus oponentes sintiéndose impotentes. Cuando el árbitro hizo sonar el silbato para señalar el final del partido, los jugadores de Kamata West parecían abatidos y sus rostros sin color al ver el marcador. El marcador era 96-52, una enorme ventaja a favor de Teiko. Los jugadores de Teiko miraban el marcador con expresión de incredulidad. Luego, sus ojos se dirigieron hacia Tsuna, el cerebro detrás de esta abrumadora victoria. Tsuna respondió con un movimiento de cabeza indiferente, como si la partitura fuera una mera formalidad. Murmuró: bueno, eso era de esperar. De todos modos, tengo más entrenamiento que hacer esta tarde. Capítulo 46. Renunciar. Aunque el marcador mostró una diferencia encomiable, Tsuna, sin embargo, no se sorprendió. Sabía que estos puntajes no eran nada extraordinario en comparación con lo que Teiko lograría regularmente una vez que la futura generación de los milagros desbloqueara todo su potencial. Al observar a los frustrados jugadores de Kamata West, la atención de Tsuna se centró particularmente en los Genius Twins. Sus expresiones revelaron una frustración aún más profunda que la de sus compañeros de equipo. Notable determinación para los adolescentes, reflexionó Tsuna en voz baja. Sin embargo, no podía recordar que sus nombres aparecieran en el canon. La atención de Tsuna se centró en la futura generación de los milagros, quienes lo miraron con varias expresiones. Uno parecía cauteloso, algunos parecían sorprendidos, uno parecía completamente indiferente y otro tenía una ansiosa anticipación en sus ojos. No fue difícil adivinar quién estaba ansioso cuando uno de ellos dijo: Tsuna, tengamos una pelea 1 contra 1 después de esto, jaja. Con un suspiro de resignación, Tsuna respondió: claro, lo que sea. Estuvo de acuerdo, a pesar de los sentimientos encontrados que tenía al respecto. Volviendo su atención a los genios gemelos, Tsuna no pudo evitar especular que la generación de los milagros probablemente había apagado la determinación que ardía tan intensamente en estos gemelos, especialmente cuando desbloquearon todo su potencial. Encontrarse repetidamente con un obstáculo insuperable puede ser verdaderamente desmoralizador. Para muchos, la única opción es darse por vencido. Tsuna mantuvo su expresión tranquila mientras contemplaba esto en silencio. Cuando el juego concluyó con las habituales bromas posteriores al partido, el equipo de Teiko se fue, con los rostros radiantes de alegría, mientras Kamata West se alejaba penosamente, con expresiones llenas de decepción.
El próximo partido estaba programado para mañana, un cambio bastante rápido. Sus oponentes serían Kamisaki, un equipo formidable por derecho propio. Tsuna albergaba una gran confianza en su capacidad para conseguir la victoria. A pesar de esta certeza, no pudo evitar sentir una palpable emoción creciendo dentro de él a medida que se acercaban a la final. Tsuna incluso había reducido la intensidad de su entrenamiento luego de su triunfo sobre Kamata West. Fue un movimiento calculado para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones para el próximo enfrentamiento contra Kamisaki. La futura generación de los Milagros compartió el mismo entusiasmo. Estaban ansiosos por llegar a la final porque ganar significaría su primer trofeo desde que llegaron al equipo. El entrenador asistente Sanada, típicamente de comportamiento severo, tenía una expresión de satisfacción mientras le transmitía el progreso del equipo al entrenador en jefe Shirogane. Al escuchar el informe, el entrenador en jefe Shirogane quedó gratamente sorprendido. El inesperado cambio de capitanía lo tomó inicialmente con la guardia baja, pero después de enterarse de la capacidad del nuevo capitán para llevar al equipo a la victoria, se sintió tranquilo. Supongo que todo está en los genes, ¿verdad? Reflexionó Shirogane, recordando a un talentoso joven de cabello negro del pasado que había jugado brillantemente pero luego desapareció, solo para resurgir como un magnate de los negocios. El entrenador asistente Sanada siguió adelante, hojeando algunos archivos en sus manos. Volvió a hablar. Nuestro próximo oponente en la final está aproximadamente al mismo nivel que Kamata West. Con Kazama liderando el camino y su mente aguda, estoy seguro de que aseguraremos la victoria en este torneo. Parece que los próximos 2 años de torneos no serán una gran preocupación, comentó Shigane, luciendo una sonrisa que recuerda a la de un abuelo satisfecho. Sanada asintió con la cabeza. Continuó, con una rara sonrisa adornando su rostro por lo demás severo, con la visión astuta y el liderazgo de Tsuna, estoy empezando a pensar que mi papel en la elaboración de estrategias ya no será tan exigente. Shirogane asintió con la cabeza. Así es. Podemos canalizar nuestros esfuerzos para perfeccionar sus talentos a través de nuestras rutinas de entrenamiento. Sanada afirmó su comprensión con un seco. Sí, señor. La conversación continuó entre el entrenador asistente Sanada y el entrenador en jefe Shirogane. Profundizó en varios asuntos, particularmente cuando el entrenador en jefe mencionó su próximo retiro este año. Esto implicaba que Sanada asumiría el cargo el próximo año y había mucho para lo que prepararse. Al día siguiente, cuando Sanada pensó que podría tener una transición sin problemas al puesto de entrenador en jefe. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Aomine gritó justo enfrente de la cara de Tsuna. Los demás en el vestuario tenían expresiones igualmente sorprendidas. Tsuna respondió con un leve movimiento de sus labios, extendiendo su mano para mantener a Aomine a raya. Era raro ver a Tsuna sin palabras. Sí, es por eso que necesitaba informarles a todos ustedes que este juego marcará el final de mi carrera como su capitán, declaró Tsuna, amortiguando casualmente las exclamaciones de Aomine con su mano. No solo como tu capitán, sino también como tu compañero de equipo, declaró Tsuna. Había elegido este momento para revelar que regresaría a los Estados Unidos después de completar su primer año en Teiko Junior High. Sanada, con aspecto cansado, se frotó las sienes con exasperación. La decisión de Tsuna no tuvo precedentes. No solo fue el capitán más joven del club de baloncesto de Teiko, sino que también fue el más rápido en dejar el puesto después de alcanzarlo. Akashi reflexionó un momento y preguntó, ¿es por ese accidente, Tsunayoshi? Sí, después de eso solo pude convencer a mi madre de que me dejara quedarme aquí un año. Tsuna sintió en respuesta. Explicó la situación a sus compañeros. Reflexionando sobre la promesa que había hecho a sus padres, Tsuna pensó que si no fuera porque su padre se había convertido en su principal patrocinador, sería imposible para su madre permitirle regresar a Japón. Incluso si se le hubiera concedido permiso para quedarse, Tsuna todavía tenía fuertes razones para regresar a Estados Unidos. Su plan de apoderarse de la escena del Streetball ya estaba en marcha y alcanzó la fase inicial justo antes de su ejecución. Tsuna necesitaba regresar y prever esto personalmente para asegurarse de que nada saldría mal. Ya veo. Entonces esta será la última vez que juguemos juntos.
preguntó Midorima, desenvolviendo con cuidado sus vendas y colocándolas junto a un soplete que había traído. En un torneo, claro está. Aún podemos entrenar juntos una vez que termine el torneo. Tsuna respondió con una ligera sonrisa. Nijimura, luciendo algo desconcertado, comentó: acabo de dejar el cargo de capitán, y ahora he vuelto. Sumido en sus pensamientos, Sekiguchi añadió: bueno, el puesto de vicecapitán está abierto ahora. Quizás deberíamos considerar traer de vuelta a Kubota. Al escuchar esta sugerencia, Kubota sacudió la cabeza y dijo: creo que es hora de que preparemos un nuevo capitán ofreciéndole el puesto de vicecapitán, ¿no crees? Tsuna sonrió, contemplando la misma idea. Estoy de acuerdo con Kubota. Seijuro, ¿qué te parece? ¿Estarías interesado en ocupar el puesto? Akashi parecía haber estado anticipando este momento. Él asintió con la cabeza. Aunque podría haber perdido la carrera por el liderazgo contra el vástago de la familia Kazama, estaba decidido a aprovechar esta oportunidad, creyendo que era mejor tarde que nunca para comenzar su viaje de liderazgo. Asumiré el papel, asintió Akashi con confianza, inclinándose respetuosamente como era habitual. Por favor, guíame. Tsuna se hizo cargo de la situación. Le hizo un gesto a Momoi para que compartiera los datos, una rutina que habían adoptado. Sanada le había otorgado a Tsuna total autoridad sobre su estrategia y solo intervendría si hubiera opciones superiores. Mientras se desarrollaba la discusión de estrategia, todos parecieron pasar por alto a Omine, quien se quedó sin palabras con la mano firme de Tsuna sobre su boca. Se retorció en un intento inútil de escapar del agarre de Tsuna. Mientras tanto, Aizaki, que había venido con la única intención de hacerse con el trofeo, estaba completamente desconcertado por toda la dinámica del equipo. Estaba completamente a oscuras sobre lo que estaba sucediendo. Como resultado, solo pudo escuchar, con expresión perpleja, mientras observaba la extraña escena que se desarrollaba ante él. Tsuna intentó aclarar la estrategia, respondiendo a las preguntas mientras cubría firmemente la boca de Aomine. Capítulo 47. ¿Dónde empezó? Ambos equipos salieron a la cancha luego de un breve descanso de calentamiento. El árbitro señaló el inicio haciendo sonar el silbato y el balón fue lanzado al aire. Murasaki Vara de Teiko rápidamente aseguró el salto y su equipo corrió hacia adelante al unísono para aprovechar la oportunidad. Aomine tomó posesión del balón e intentó avanzar, pero un jugador de Kamisaki logró frustrar su avance y robó el balón con éxito, iniciando el contraataque de Kamisaki. El jugador que detuvo el avance de Aomine no fue otro que Tomoya Inoue, el reconocido jugador estrella de Kamisaki. Tsuna ya había notado el talento de Inoue cuando lo observó durante el calentamiento. Comparando a Inoue con los Genius Twins con respecto a la habilidad individual, Inoue era innegablemente superior. Esto se hizo evidente cuando Inoue frustró continuamente los intentos de Aomine, lo que provocó que Teiko tuviera dificultades para aumentar su puntuación. Parecía que su principal anotador estaba pasando por un momento difícil. Sin embargo, Tsuna mantuvo la confianza en su equipo. Le indicó a Kuroko que ayudara a Aomine, al igual que la combinación icónica de Kagami y Kuroko en la serie original. Esta colaboración fue crucial para que su estrategia funcionara sin problemas. Pero, al final, tener un jugador habilidoso no será suficiente para detenernos. Este pensamiento cruzó por su mente cuando Aomine logró un gran avance con el apoyo de Kuroko. Aunque Kamisaki era un equipo formidable con Inoue como su as. En opinión de Tsuna, la fuerza combinada de los Genius Twins era incluso más formidable que la del jugador estrella de Kamisaki, Inoue. Tratar con estos gemelos resultó ser un desafío mayor. Con Aomine nuevamente en acción, Teiko tomó el control del impulso del juego, ampliando constantemente la brecha en el marcador. Kamisaki, sin embargo, no era un oponente fácil y comenzaron a contraatacar a medida que se acostumbraban a las estrategias ofensivas de Teiko. Pero Tsuna había previsto esto por parte de uno de los principales contendientes del torneo y decidió cambiar su alineación. El cambio de jugadores de Teiko interrumpió los intentos de represalia de Kamisaki. Al concluir el primer cuarto, Teiko había conseguido una ventaja sustancial, con el marcador mostrando 21-7. La frustración entre los jugadores de Kamisaki era palpable. Vaya, su as es realmente bueno, comentó Nijimura mientras observaba al jugador estrella del equipo contrario en acción.
No pudo evitar quedar impresionado por la eficacia con la que Inoue contuvo a Omine. Sin el apoyo de Kuroko, a Omine le habría tomado un tiempo considerable romper las defensas de Inoue. Nijimura, ¿estás despierto?, declaró Tsuna, interrumpiendo la contemplación de Nijimura. ¿Por qué a mí? Nijimura preguntó sorprendido, señalándose a sí mismo para pedir una aclaración. Teiko había depositado gran confianza en sus jugadores de primer año durante el torneo. No fue solo porque tuvieran talento. También se trataba de brindarles una experiencia valiosa que los ayudara a crecer. Como Sanada no se opuso al cambio, Nijimura lo aceptó encogiéndose de hombros con indiferencia. Seguro, ¿por qué no? Por parte de Kamisaki, su entrenador parecía haber ideado una estrategia para contrarrestar los patrones conocidos de Teiko. Le ordenó a su equipo que se concentrara en Tsuna y Kuroko, reconociendo que eran los ejes del juego de Teiko, orquestando el flujo de su estrategia. Al comienzo del segundo cuarto, la determinación de Kamisaki de alterar el impulso de Teiko se vio rápidamente descarrilada por otro cambio inesperado en el plan de juego y la estrategia de Teiko. La frustración se apoderó del equipo Kamisaki mientras luchaban por adaptarse y esperaban ansiosamente un tiempo muerto pedido por su entrenador, quien demostró ser bastante hábil para hacer ajustes rápidos. Durante el tiempo muerto, el entrenador Kamisaki ideó una nueva estrategia para contrarrestar las tácticas de Teiko. Para sorpresa de todos, cuando se reanudó el juego, Teiko hizo otra sustitución, esta vez introduciendo a Isaki. El entrenador de Kamisaki frunció el ceño aún más mientras observaba cómo se desarrollaba el juego. Sanada, que normalmente se apegaba a estrategias convencionales, lucía una sonrisa inusual. Este enfoque poco convencional desconcertó al entrenador de Kamisaki. Conociendo personalmente a Sanada, no podía creer que Sanada iniciara una estrategia tan poco ortodoxa. El Sanada que conocía era bastante conservador en su estilo de entrenamiento. La sospecha llenó al entrenador de Kamisaki mientras escaneaba a los jugadores en la cancha y finalmente vio a Tsuna, quien había convocado al equipo no hace mucho, justo antes de que cambiaran a un enfoque diferente. Entonces, ¿fuiste tú?, murmuró para sí el entrenador Kamisaki. A medida que avanzaba el juego, Tsuna daba instrucciones cada vez que veía señales de que Kamisaki se estaba adaptando al ritmo de Teiko. Tsuna estaba decidido a aprovechar al máximo este juego, sabiendo que era el último con el equipo. Quería dejar un impacto duradero. Teiko contaba con un total de 10 jugadores, 5 titulares y 5 suplentes. Normalmente, los equipos fuertes como Teiko no utilizaban a la mayoría de sus sustitutos a menos que hubiera circunstancias excepcionales, porque los titulares solían ser los jugadores más fuertes. Sin embargo, Teiko se encontraba en una situación única en la que sus habilidades coincidían estrechamente. Y Tsuna decidió aprovechar al máximo este hecho. A medida que avanzaba la partida, Teiko ejecutó su estrategia a la perfección, aumentando constantemente su ventaja. Kamisaki, por otro lado, se sintió cada vez más frustrado y desesperado mientras luchaban por encontrar una manera de contrarrestar las tácticas de Teiko. El entrenador de Kamisaki pidió múltiples tiempos muertos para reagrupar a su equipo y analizar la táctica de Teiko. Intentaban descifrar todas las estrategias que Teiko empleó durante el juego. Sin embargo, Tsuna esperaba esta respuesta. Mirando hacia el marcador, que mostraba un marcador desigual de 89-24, Tsuna se encogió de hombros y murmuró: «Creo que es el momento». Con actitud tranquila, ordenó al equipo que volviera a su estrategia inicial, que habían utilizado al comienzo del torneo. Esta estrategia incluyó a Tsuna, Akashi, Murasakibara, Midorima y Omine, los jugadores originales de primer año que se unieron al club cuando comenzaron. Tsuna era un poco perfeccionista. Por eso, para su último partido, en el último cuarto, quiso terminarlo con los mismos compañeros con los que había empezado. «Comenzamos este último cuarto con el mismo grupo con el que empezamos», dijo Tsuna, mientras se reunían en la cancha. Fue un gran momento para ellos, una reunión de los miembros originales del equipo antes de que Aisaki o Kuroko se unieran. ¿Es esto intencional?, Akashi le preguntó a Tsuna, con curiosidad en sus ojos. El resto del equipo miró, esperando una respuesta. Tsuna sonrió en respuesta mientras caminaban juntos hacia la cancha, uno al lado del otro. Akashi sacudió la cabeza, sonriendo también.
Se siente como cuando nos unimos al equipo por primera vez, comentó Aomine, su voz resonó por toda la cancha. Todos recordaban aquellos primeros días en los que habían hecho la primera cuerda justo después de sus pruebas. Midorima se ajustó las gafas, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. No podía negar la nostalgia. Mientras tanto, Murasaki Bara no estaba muy seguro de lo que sentía, pero no le importaba el calor en su pecho. En posición, intercambiaron miradas decididas y dijeron al unísono: terminemos esto. Capítulo 48. Ganar el torneo. El último cuarto comenzó con Kamisaki lanzando una fuerte ofensiva. Estaban decididos a no perder demasiado y pusieron toda la energía que les quedaba en el juego. Sin embargo, Teiko contrarrestó sin esfuerzo las represalias de Kamisaki. Teiko había empleado un patrón familiar que Kamisaki debería haber reconocido, pero resultó ineficaz. Mientras Kamisaki observaba a los jugadores de Teiko, sentían una creciente sensación de impotencia. Los ojos de los jugadores ardían con mayor intensidad, como si hubieran encontrado una nueva fuente de motivación. El entrenador de Kamisaki apretó los dientes con frustración mientras veía su puntuación caer cada vez más detrás de la de Teiko. Habían agotado todos sus tiempos muertos, dejando el destino del partido en manos de su capitán. Pero sus esperanzas parecían distantes, destrozadas por la ardiente determinación en los ojos de Teiko. Teiko abrumó la defensa de Kamisaki y aplastó sus espíritus. Cuando el árbitro pitó el final, todo el gimnasio quedó en un intenso silencio. Todas las miradas estaban puestas en el marcador. El marcador quedó 112-33, una contundente victoria para Teiko. Los ojos de Tsuna se elevaron para encontrarse con el marcador, una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Esta victoria ocupó un lugar único en su corazón, marcando su primera victoria en un torneo en sus dos vidas. Volvió su mirada hacia sus compañeros de equipo, observando la mezcla de emociones en sus rostros. Aomine, rebosante de energía ilimitada, dejó escapar un grito triunfante, atravesando el aire de la noche. Su rugido primario sirvió como chispa que encendió una cacofonía de emociones en la arena. La atmósfera era eléctrica, un palpable zumbido de anticipación. El rugido colectivo de la multitud creó una sinfonía de voces, una orquesta emocional que resonó en cada rincón de la arena. Lo mismo ocurrió con el resto del equipo de Teiko. Sus rostros se iluminaron de alegría por su victoria. Los compañeros de equipo que habían estado esperando en el banquillo corrieron a la cancha en una ola de celebración. Se reunieron alrededor de Tsuna, su risa y alegría eran contagiosas, mientras todos disfrutaban juntos del dulce sabor del triunfo. Al otro lado de la cancha se pintó un panorama completamente diferente. Los jugadores de Kamisaki tenían la cabeza gacha y los hombros caídos. El sudor empapaba sus camisetas y sus rostros mostraban una mezcla de fatiga, frustración y aceptación. Su capitán, una figura decidida, intentó ofrecer algunas palabras de consuelo, pero los rugidos triunfantes de los espectadores que celebraban ahogaron su voz. Sus esperanzas se habían desvanecido, aplastadas por los sombríos números en el marcador, que mostraban una importante ventaja para Teiko. El jugador estrella de Kamisaki, Tomoya Inoue, sostuvo la pelota de baloncesto cerca de su pecho y sus dedos la agarraron intensamente. La frustración grabada en su rostro era evidente. Cada gramo de su esfuerzo y determinación se había puesto en cada tiro, pero la victoria seguía siendo difícil de alcanzar. Las lágrimas en sus ojos fueron un duro recordatorio de su decepción. Su entrenador se acercó con una expresión que transmitía su profunda comprensión de su angustia. Puso una mano reconfortante en el hombro del capitán y le ofreció palabras de consuelo y perspicacia, aunque en ese momento le proporcionaron poco consuelo. Esta escena de contraste continuó cuando el árbitro indicó a ambos equipos que se reunieran oficialmente en la cancha para concluir el juego. Después de que terminaron las formalidades, Kamisaki abandonó la corte con una expresión abatida, un marcado contraste con el rostro jubiloso de Teiko. Se quedaron atrás, disfrutando del brillo de la cancha, listos para participar en la ceremonia de premiación y aceptar el trofeo que tanto les costó ganar. Aomine, en su habitual estilo enérgico, le dio una palmada en el hombro a Tsuna, tratando de levantarle el ánimo. «Vamos, hombre. Es nuestra primera victoria en un torneo. Déjate llevar».
Tsuna se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Su sonrisa fue genuina cuando respondió: estoy feliz, Daiki. ¿No ves eso en mi cara? Oye, amigo, métete. Grítalo. Aomine sintió que faltaba un poco el entusiasmo de Tsuna por su victoria. Se dio cuenta de que Tsuna tenía una sonrisa de satisfacción, lo cual no le sentaba bien. Aomine pensó que Tsuna debería estar gritando y celebrando como el resto de ellos. Tsuna, sin embargo, simplemente sacudió la cabeza y señaló a Kashi, Midorima, Kuroko y Murasakibara. Se rió entre dientes mientras explicaba: mira, estos tipos son como yo, Daiki. Estos chicos. Aomine dejó escapar una colorida maldición mientras se acercaba apresuradamente a ellos, decidido a entusiasmar a todos, tal como lo intentó con Tsuna. Los esfuerzos de Aomine tuvieron un éxito moderado. Logró convencer a Kuroko y Murasakibara para que gritaran. Era algo que se esperaba de Kuroko, pero ver a Murasakibara unirse, aunque fuera a medias, sorprendió a todos. Sin embargo, todo cobró sentido cuando notaron que Murasakibara sostenía una caja llena hasta el borde con una torre de bocadillos. Al observar este espectáculo, Tsuna, Akashi y Midorima no pudieron evitar intercambiar miradas divertidas. Su celebración se descarriló momentáneamente. Pronto intervino el comité del torneo, señalando el inicio de la ceremonia de premiación. Siguió una serie de discursos, en los que participaron dignatarios del gobierno, el presidente del comité, los entrenadores y un representante del equipo victorioso, en este caso, Tsuna. La ceremonia continuó con la entrega de medallas, recibiendo una cada jugador. Finalmente, fue Tsuna, el capitán de Teiko, a quien se le hizo una seña para que diera un paso adelante y aceptara el trofeo del campeonato. Una marea de vítores recorrió el gimnasio mientras Tsuna agarraba el trofeo del campeonato. La pura alegría de la victoria quedó grabada en los rostros de sus compañeros de Teiko. Tsuna no pudo contener su satisfacción con el reluciente trofeo en sus manos. Lo levantó en el aire, una exhibición triunfante que las cámaras capturaron con entusiasmo. El rugido de la multitud aumentó aún más en respuesta. Sin embargo, en medio del júbilo, Tsuna sintió una emoción compleja revolviéndose dentro de él, como una tempestad en su alma. Estaba profundamente agradecido por esta nueva oportunidad de éxito, por la camaradería y el sabor de la victoria que durante mucho tiempo se le habían escapado. La alegría era genuina, al igual que la felicidad que podía ver reflejada en los ojos de sus compañeros. Sin embargo, debajo de todo eso, una profunda sensación de vacío tiraba de su corazón. Era un sentimiento que no podía expresar con palabras. Quizás fue la comprensión de que la victoria, aunque dulce, no era la realización definitiva que había imaginado. Mientras miraba a cada uno de sus futuros compañeros de la generación milagrosa, Tsuna contempló este vacío. En sus pensamientos tranquilos, no pudo evitar preguntarse si esto era un atisbo de lo que habían sentido en su futuro. Capítulo 49. Celebración. Después de abandonar la cancha con una sonrisa radiante, Tsuna extendió una cálida invitación a sus compañeros de equipo. Quería celebrar su victoria con una suntuosa barbacoa 5 Wagyu en el restaurante de su familia, tal como lo habían hecho antes. La perspectiva de saborear la mejor carne Wagyu encendió la emoción en todos. Ya habían probado las delicias de esta carne de primera calidad en el mismo restaurante. Al llegar al restaurante, fueron conducidos a una sección VIP inusualmente grande. Inicialmente, el restaurante de Teiko no estaba preparado para un grupo tan grande, pero el personal hizo su magia, combinando dos secciones VIP y colocando las mesas ordenadamente en el medio. Normalmente, este tipo de arreglo iba estrictamente en contra de las reglas, pero el estatus de Tsuna permitía esta excepción. Después de todo, el restaurante estaba decidido a mantener la reputación de la familia Kazama. Cuando entraron a la sala VIP, la atmósfera mezclaba lujo y comodidad. Una iluminación suave y ambiental bañaba la habitación con un brillo cálido, y la larga mesa de madera pulida estaba elegantemente decorada con porcelana fina y cristalería. Sillas de cuero lujosas rodearon la mesa, invitando al equipo a sentarse y saborear su merecido festín. El aire se llenó de un aroma tentador que insinuaba las delicias culinarias. El equipo tomó asiento, su entusiasmo era palpable e intercambió sonrisas y palabras de felicitación.
Esta era una celebración que habían anticipado durante mucho tiempo. Mientras alzaban sus copas para brindar, llegó la comida. Era un aperitivo meticulosamente elaborado, un delicado tartar de ternera servido sobre un lecho de verduras frescas. El A5 Wagyu veteó a la perfección y brilló bajo la suave iluminación. Cada bocado fue una revelación. La carne prácticamente se derretía en sus lenguas, una sinfonía de ricos sabores mantecosos que bailaban en sus paladares. La frescura de las verduras proporcionó un contraste nítido, mientras que un chorrito de vinagreta con infusión de trufa elevó el plato a nuevas alturas. El equipo saboreó cada bocado. Sus papilas gustativas despertaron ante las maravillas de A5 Wagyu. Pronto llegó otro plato. Gruesas rebanadas de filete Wagyu A5 adornaban cada plato, chamuscado por expertos a un punto perfecto a medio cocer. El veteado era una obra de arte y la carne estaba tan tierna que prácticamente se rindía al simple toque de un cuchillo. Mientras cortaban el filete, los jugos fluían como oro líquido y el aroma de la carne chisporroteante llenaba el aire. El primer bocado fue una revelación, un crescendo de sabores que iban desde salados hasta ligeramente dulces. Era un sabor que perduraba, un recuerdo que sería atesorado en los años venideros. En un restaurante conocido por su elegancia, la experiencia gastronómica típica implica múltiples platos, incluidos aperitivos, platos principales, guarniciones y postres. Sin embargo, Tsuna hizo un pedido especial para mantener las cosas más relajadas esta vez. Después de todo, estaban aquí para disfrutar de una fiesta de barbacoa para celebrar su victoria. A pesar de su petición, el personal insistió en terminar con el postre más tarde. Entre bocados de deliciosa barbacoa, los compañeros charlaron animadamente sobre su victorioso partido. Compartieron historias de su triunfo y cómo se sintió al sostener el trofeo, mientras saboreaban la deliciosa comida. Para sorpresa de todos, aparecieron el entrenador asistente Sanada y el entrenador en jefe Shirogane. Tenían noticias importantes que dar. El entrenador en jefe Shirogane se retiraba este año y Sanada lo sucedería el año siguiente. Después de hacer el anuncio, Sanada y Shirogane se acercaron a Tsuna. Se inclinaron y susurraron. «Kazama, ¿crees que podríamos volver a tomar sake Huyondai?» Tsuna no pudo evitar reírse suavemente ante su petición. Parecía que su verdadero motivo para venir aquí era el amor. Sacudió la cabeza en broma, sonriendo ante su entusiasmo. Tanto Sanada como Shirogane parecían ser entusiastas del sake, a juzgar por las expresiones ansiosas en sus ojos cuando pidieron el sake Huyondai. Este sake en particular era excepcionalmente raro y normalmente estaba reservado solo para los invitados más distinguidos. Afortunadamente para ellos, cuando Tsuna preguntó al personal sobre el sake, resultó que acababan de recibir un nuevo suministro esa mañana. Esto significó que Sanada y Shirogane podrían disfrutar de unas cuantas botellas de la preciada bebida. Cuando trajeron las botellas de sake, Sanada hizo un esfuerzo consciente por contenerse, no queriendo que se repitiera la última vez que se excedió. Sin embargo, ver a Shirogane saborear tranquilamente sus bebidas sin ningún signo de intoxicación, reavivó el espíritu competitivo de Sanada. Empezó a beber con más entusiasmo. Al observar esto, los miembros del equipo de Teiko intercambiaron miradas, y los miembros superiores mostraron especial preocupación. Sus expresiones de preocupación se profundizaron cuando Sanada, bajo la influencia del sake, comenzó a entretenerlos con historias vergonzosas de su pasado. Fue como si se hubiera abierto una compuerta y no pudiera evitar compartir estas anécdotas. Los jugadores de primer año escucharon fascinados, recordando las sesiones de entrenamiento adicionales a las que les había hecho pasar Sanada. Ahora entendían la razón detrás de esas prácticas agotadoras. Estaba avergonzado y quería compensar sus errores pasados. Shirogane, adoptando el papel de anciano sabio, sin darse cuenta empeoró la situación. Su aliento llevó a Sanada a compartir historias aún más vergonzosas, dejando a los miembros del equipo sin palabras y con los labios torciendo con incredulidad. Agotados y resignados, intercambiaron miradas, sabiendo que tendrían que prepararse para el entrenamiento adicional que les esperaba mañana debido a esta sesión de narración inducida por el sake. El personal interrumpió su cansancio con un dulce final para la comida, una delicada tarta de queso con infusión de matcha.
Fue un final refrescante y dulce para su viaje culinario, una nota perfecta para culminar su celebración. Toda la comida había sido una sinfonía de sabores, un triunfo culinario que reflejaba su victoria en la cancha de baloncesto. Después de un poco más de conversación, todos abandonaron el restaurante. Tsuna ordenó al personal que hiciera arreglos para que Shirogane y Sanada, quienes ahora estaban bastante borrachos, llegaran sanos y salvos a casa. Los mayores anunciaron que se dirigían a la sala de juegos para divertirse, y Aisaki, que era un aficionado habitual a las salas de juegos, los acompañó. Sin embargo, los otros jugadores de primer año no parecían interesados en la idea. Mientras caminaban juntos hacia la estación de metro, Tsuna se detuvo a medio paso, perdido en sus pensamientos. No podía deshacerse de la sensación de vacío que había sentido cuando sostuvo el trofeo del campeonato. Luchó por expresar sus sentimientos con palabras, pero la mejor explicación que pudo encontrar fue que ganar en Japón le dejó una sensación incompleta de logro. Sin embargo, si lo hubiera pensado más, debería haberlo visto venir, ya que el alcance de su ambición se extendía mucho más allá de las fronteras nacionales. Perdido en su contemplación, el momento de introspección de Tsuna fue interrumpido cuando Aomine y los demás detuvieron sus pasos y se giraron para mirarlo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué paraste? Aomine preguntó, su expresión era de curiosidad. Tsuna rompió el silencio con una propuesta inesperada. ¿Por qué no vienen conmigo a Estados Unidos? Sugirió, provocando reacciones de sorpresa en los demás. Capítulo 50. Una promesa. Midorima, con los brazos cruzados, respondió primero. Eso sería imposible para mí, afirmó con firmeza. Su familia influyó significativamente en el panorama político de Japón. Midorima estudiar en el extranjero era prácticamente inviable ya que muchos factores lo vinculaban a Japón. ¿Por qué preguntas esto de repente, Tsunayoshi? Akashi también negó con la cabeza. Los lazos de su familia estaban profundamente entretejidos en la estructura de Japón y, considerando las opiniones conservadoras de su padre sobre las cosas, sería casi imposible abandonar el país hasta que fuera adulto. La confusión bailó en los rostros de sus compañeros de equipo mientras esperaban la respuesta de Tsuna, la curiosidad burbujeaba dentro de ellos. Japón sería demasiado pequeño para nosotros. Tsuna continuó caminando, salvando la distancia para alcanzar a los demás mientras explicaba su idea. Aomine no pudo evitar expresar incredulidad. Sacudiendo la cabeza, continuó caminando junto a Tsuna. Murasaki Vara, aparentemente indiferente, se movía en sincronía con el grupo. ¿Hablas siquiera en serio? Aomine preguntó. Si bien Murasaki Vara podría considerar la idea de mudarse a Estados Unidos, sus padres probablemente no estarían de acuerdo. Conocían muy bien el carácter despreocupado de su hijo, y la barrera del idioma por sí sola representaba un obstáculo importante en un país de habla inglesa. Con su actitud relajada y sus desafíos lingüísticos, la idea de dejar a Murasaki Vara en Estados Unidos sería sin duda una fuente de gran preocupación para sus padres. Tsuna, sin embargo, no se desanimó por su negativa inicial. Entendió que, después de todo, todavía eran bastante jóvenes. Sin embargo, aún quedaba una pizca de arrepentimiento en la mente de Tsuna. No podía evitar la sensación de que su increíble talento algún día podría consumirlos, muy parecido a lo que había sucedido en la historia original. No te preocupes, Tsuna. Incluso si no quieren venir, te acompañaré. Solo esposami, declaró Momoi, dándole una palmadita entusiasta al hombro de Tsuna. Sus palabras detuvieron a su pequeño grupo, y Aomine no pudo resistirse a golpear a Momoi en la nuca. ¿Tú? ¿Una buena esposa? Eso es divertido, se rió Aomine. Él sonrió, me imagino que un día envenenarás accidentalmente a tu marido con el desayuno. Momoi se sonrojó de indignación, lista para protestar, pero cuando el grupo estalló en carcajadas, ella no pudo evitar reír junto con el resto mientras intentaba negar el reclamo de Aomine, diciendo que todavía estaba aprendiendo a cocinar. Tsuna se rió de las bromas, sacudiendo la cabeza divertido. Está bien, entonces lo prometo, dijo con una sonrisa confiada. Prometo que volveré algún día y los arrastraré a todos fuera de Japón para ver el mundo, sin importar cuáles sean sus excusas.
La declaración de Tsuna fue recibida con una sonrisa colectiva de sus amigos, cada uno de ellos lo tomó como un desafío y sus espíritus competitivos se reavivaron. Al día siguiente, quedó claro que el entrenador asistente Sanada estaba ausente. Probablemente todavía estaba alimentando la vergüenza de la noche anterior. Tras la victoria en el torneo, el equipo volvió rápidamente a su rutina de entrenamiento habitual. A pesar de su reciente éxito, comprendieron la importancia de la mejora continua. Tras el anuncio de Tsuna de que dejaría Japón, Aomine se volvió particularmente persistente al desafiarlo a combates 1 contra 1. Se convirtió en algo cotidiano, y Aomine se esforzaba por cerrar la brecha entre ellos. Si bien Tsuna permaneció invicto contra Aomine, la presión para mantener su dominio lo empujó a trabajar aún más duro. Sus intensos enfrentamientos atrajeron la atención de todo el equipo de Teiko. No era solo Aomine. Todos querían pasar tiempo con Tsuna antes de que se fuera. Con los exámenes finales acercándose, se volvió aún más crucial aprovechar al máximo su tiempo juntos, sabiendo que la partida de Tsuna era inminente. Estudian juntos los libros, como cualquier grupo de amigos. Pasar el rato en casa de Tsuna se volvió común. De vez en cuando, incluso se quedaban a dormir. Si bien no visitaban la casa de Tsuna a diario, las cosas cambiaron cuando Tsuna le mostró a Murasaki Vara su impresionante colección de bocadillos de todo Japón. Los ojos de Murasaki Vara se iluminaron como estrellas al ver estos bocadillos. No pudo resistirse a preguntar si podía comer un poco, y Tsuna, siendo el generoso anfitrión, le dio luz verde para disfrutar todo lo que quisiera. Los antojos de bocadillos de Murasaki Vara se volvieron regulares y Aomine sospechó que eran parte de algún régimen de entrenamiento secreto. Aomine decidió invitarse a sí mismo para venir, a menudo trayendo a Momoi con él. Antes de que se dieran cuenta, los otros miembros de primer año comenzaron a aparecer casi a diario, convirtiendo la casa de Tsuna en su lugar de reunión no oficial. Se había convertido en su lugar de reunión. Tenerlos cerca se sintió como una bendición para Tsuna. Evocaba una sensación de nostalgia, como los días de su infancia. Fue un recordatorio de la simple alegría de ser niño. Se dio cuenta de que esos días sin preocupaciones se volvían raros una vez que te convertías en adulto. La edad adulta trajo consigo responsabilidades y la necesidad de trabajar duro para apoyar y proteger a las personas que te importan. Estos momentos fueron preciosos para él. Había empezado a trabajar temprano en su vida anterior y esos recuerdos se habían vuelto confusos. Tuvo poco tiempo para divertirse mientras trabajaba incansablemente para construir una empresa multimillonaria antes de su prematuro fallecimiento. En esta vida, Tsuna sabía que la presión era aún mayor. Tenía un legado familiar que mantener y la expectativa de sobresalir en todo lo que hacía pesaba mucho sobre sus hombros. Había llegado el día del examen final y la escuela hervía de charla. Algunos estudiantes se sentían confiados, otros entusiasmados y algunos nerviosos. Aomine, por otro lado, parecía ya haberse rendido con el examen. Sabía que no podría lograrlo, así que seleccionó al azar respuestas que vagamente tenían sentido para él. Murasaki Vara, en su habitual manera despreocupada, ni siquiera pareció darse cuenta de que era un examen final. Eligió sus respuestas basándose en la cantidad de refrigerios que tuvo ese día. Momoi, sin embargo, parecía imperturbable. Tarareó su canción favorita mientras completaba tranquilamente su hoja de respuestas. Kurokun y Dorima no tuvieron problemas con el examen, mientras que Tsuna y Akashi confiaban en haber superado todas las materias. Cuando se anunciaron los resultados, Tsuna y Akashi se encontraron en la cima de la lista, con puntuaciones perfectas. Por el contrario, Aomine y Murasaki Vara no les fue bien y recibieron una reprimenda de su maestro de salón. Afortunadamente, su reciente victoria en el torneo suavizó la postura del profesor, permitiéndoles mejorar sus puntuaciones. Con eso, el tiempo de Tsuna en Japón terminó y Teiko organizó una fiesta especial de despedida en el gimnasio en su honor. Después de que todo estuvo arreglado, Tsuna se despidió formalmente de sus amigos.